Que vamos a hablar hoy es un poco fuerte. Quiero que te imagines que Dios está sentado y que te toma a ti así como tal vez tú lo has hecho con tus hijos y lo tomas y lo sientas sobre tus piernas, ¿sí? ¿Están conmigo? Y vas a entablar una conversación con tus hijos para advertirle unas cosas, para animarle en otras cosas, para tal vez llamarle la atención de otras cosas. Y sabes, como padres, sabemos que eso es necesario. Se requiere de vez en cuando tomar a tu hijo, obviamente no de 40 y tantos años, a lo menos que puedas o quieras, pero de niños. Y sentarlos y hablarles y decirles ciertas cosas que a lo mejor son difíciles de hablar. Lo que estamos por ver no son mis palabras, ¿okay? No son mis ideas. Ustedes saben que vamos verso a verso. Ustedes saben que estudiamos la Biblia capítulo por capítulo. Y cuando uno estudia la palabra de esa manera, se topa con escrituras que a veces es más fácil evitarlos o no escucharlos. Es decir, no, eso como que está un poco fuerte y vale más seguirle. Pero aquí está la cosa, lo necesitamos oír, todos. Toda la palabra es buena. Si de veras creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, toda es toda en cualquier idioma que tú le quieras buscar, toda es toda, y que toda es buena y es útil para enseñarnos, redarguir, corregir y para instruir en justicia, entonces tenemos que recibirla en su totalidad. Y a veces nos topamos con secciones de la palabra como la de hoy. Y sabes, Dios no es un Padre malo. Dios es un Dios bueno que sabe que estas cosas de las cuales vamos a hablar hoy, si uno no las enfrenta, van a destruir familias, ¿sí? Van a destruir matrimonios y por lo tanto su nombre. Porque si tú este día estás aquí, te llamas cristiano, dices, sí, yo soy un cristiano, entonces tú estás representando al Señor. Y si lo que vamos a ver hoy aplica a tu vida en una manera negativa, entonces tienes que tomarlo en cuenta. Y tienes que decir, Señor, ¿cómo puedo yo mejorar esto en mi vida? ¿Cómo puedo yo aplicar esto a mi vida? Sí, así es que abróchense, alístense. Abraham, cierra las puertas, por favor, no, que no salga nadie. Y creo que Dios nos quiere decir algo hoy, ¿sale? Vamos a orar. Señor, nos arrimamos cuidadosamente, Señor, a tu palabra, sabiendo que tenemos la imagen de estar sentados, Señor, en tus piernas para escuchar, para recibir de ti, Señor. Y queremos, Señor, oír toda la palabra que tú tengas para nosotros. Señor, de hecho que es tu palabra, inspirada por ti. Y Señor, no queremos saltarlo, no queremos evitarlo, sino lo queremos enfrentar. Así es que, Padre, háblanos, manda tu Espíritu para hacer lo que necesita hacer, enseñar, redarguir, corregir, lo que sea, Señor. Estamos dispuestos, listos y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Son varias cosas de las cuales Pablo va a hablar aquí, entonces no le puse divisiones como lo hago normalmente, sino que mejor lo vamos a ver así en su totalidad. Vamos a ver los primeros 12 versículos de capítulo 4 y empiezo con versículo 1. Dice esto, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Empieza Pablo diciendo, por lo demás, ¿sí lo vistes? O más allá, creo unas traducciones dicen, pero la pregunta es, ¿más allá de qué? O sea, por lo demás o más allá de qué, pues eso te lleva a lo que había dicho en capítulo 3, versículos 12 y 13. Lo puedes ver ahí conmigo. Dice, crezcan y abunden en amor para que sean afirmados en su corazón
irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les dice, les rogamos y exhortamos. Esa palabra rogar es literalmente interrogar. Entonces ahí es donde como que Dios te sienta en su pierna y le dice, ven, déjate, interrogo un poquito, te hago unas preguntas. Sabemos que la palabra exhortar es llamar a tu lado, lo hemos visto, la ha usado varias veces aquí en Tesalonicenses. Entonces la idea es de traerlos aquí a nuestro lado, Pablo a los tesalonicenses, traerlos aquí cerquitas para interrogarlos de ciertas cosas. Les queremos examinar, les dice Pablo, la manera que conducen sus vidas, ahí en versículo 1. O esa palabra conducir es caminar, la manera en que tú caminas. Noten que Pablo asume que iban a caminar. Os rogamos, os exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros, cómo les conviene caminar. Y sabes, la vida cristiana requiere que camines, si no vas a retroceder. No te puedes quedar así en tu lugar con el Señor, requiere que sigas adelante. El pasaje, yo creo, famoso de esto que nos lo describe perfectamente es Salmo capítulo 1. Tú lo sabes, dice, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de los malvados, o sea, anda, pero no anda en la compañía de los malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con los blasfemos. No sé si lo notaste, pero hay una espiral descendiente en ese versículo. ¿Sí lo vistes? Primero anda, y luego se detiene, y luego al final ya está sentado. Dice Salmo 1, bienaventurado el que no lo hace. Y te tengo que preguntar, ¿dónde te encuentras hoy en tu relación con Dios? ¿Estás caminando fervientemente o te encuentras tal vez detenido o sentado? Solo tú puedes contestar esa pregunta, pero te quiero decir que no se vale estar sentado o detenido. La primera cosa que les dice Pablo es que ustedes saben cómo les hemos enseñado a caminar. Tenemos 3 capítulos viendo estas cosas, más el tiempo que él pasó ahí. Les dice, les hemos enseñado cómo caminar, no sentarse, no detenerse, sino que caminar. Y luego después de caminar, verso 2, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. La palabra instrucciones es mandamientos. Y no estoy hablando de los 10 mandamientos, aunque aplica. Cualquier mandamiento que tenga la Biblia para ti es bueno, sino que esa palabra de instrucciones era un término militar. Y haz de cuenta que un comandante le está dando órdenes a los soldados en qué hacer, pero no para que vayan a la batalla y para que sean derrotados, sino para que tengan la victoria. Es la idea, es lo que nos está diciendo aquí. Dios nos ha dado instrucciones, nos ha dado mandamientos para tener la victoria, porque sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Ahora, ¿por qué piensan que Pablo empieza hablando de caminar y de recibir instrucciones de parte de Dios? Se me hizo interesante notarlo. O sea, les dice, ya les dijimos cómo caminar, y caminen, abunden en eso, y luego saben las instrucciones que les hemos dado en el Señor, y ahora viene lo fuerte. Por eso es que empieza así. Pablo sabía que lo que estaba por decir era algo fuerte, era algo que estaba
totalmente en contra a lo que el resto del mundo estaba haciendo aquí en Tesalónica y creo que hoy en día. Y lo que les iba a decir era algo radical, o sea, algo como no se lo van a poder creer, porque era totalmente en contra a lo común. Por lo tanto, lo que sigue puede causar que te enojes o que te incomodes un poco, pero como el dicho dice, ¿no? Si te queda el saco, pues póntelo, ¿no? Dios tiene algo para ti hoy. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Jesús regresa pronto. No sé cuándo, pero como el pastor de esta iglesia, yo tengo la responsabilidad de hablar la verdad y dejar que Dios haga lo demás. Sí, decir esto es lo que dice la palabra, amigo, amiga. Y compáralo con tu vida y decide qué cambios necesitas hacer, porque el Señor regresa pronto. Y si de veras lo crees, vas a considerar estas cosas y vas a arreglar tu vida de esa manera. Entonces empieza. ¿Están listos? Se quita los guantes Pablo. Y en verso 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Todos, creo, queremos saber la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres, Dios, para mí? Hace unos días hablaba con un joven de Irapuato y decía eso, porque unas ciertas cosas no han ido como él quiso, entonces, ¿qué quedará Dios para mí? O sea, yo pensaba que era esto, pero no es, entonces, ¿qué hago? Y está un poco confundido. Pues aquí te dice parte de lo que Dios quiere para ti, de su voluntad para ti. Y dice que la voluntad de Dios para ti es santificación. Santificación es muy simple, es apartar algo para un uso específico. Eso es santificación. Dios quiere apartar tu vida para un uso específico. El mejor ejemplo que te puedo dar es de los utensilios del tabernáculo, del templo en el Antiguo Testamento. Las ollas, las palas o las cacerolas, los candelabros, etcétera, etcétera. Todas esas cosas tenían un uso específico. No podías tú ir al templo y tocarles y decir, ¿me puedes prestar la pala para ir a cavar un agujero acá porque voy a plantar un árbol? No se valía. Esa pala estaba apartada, santificada para un uso específico de Dios. Y tienes que saber que tú y yo hemos sido apartados para glorificar a Dios, para representar a Dios para su uso. ¿Qué es la voluntad de Dios para tu vida? Que te apartes para el uso de Él. Así es que empieza diciéndonos que lo que creo todos queremos oír, la voluntad de Dios para nuestras vidas, que vivas una vida apartada, santificada. Al rato les hablo un poquito de más de eso. Pero luego te dice cómo santificarte y nos va a dar una serie de cosas. La primera es, apártate de fornicación. Yo siempre he pensado que esa palabra fornicar o fornicación aplicaba a relaciones sexuales entre dos personas que no estaban casados. Y sabes, lo es. Eso es una definición de fornicación, discúlpame, pero es mucho más. Por poco dije pornificación, ¿y sabes por qué? Porque la palabra fornicar en el griego es pornaya, de donde sacamos nuestra palabra porno o pornografía. Ahora,
lo que voy a decirles les tengo que aclarar. Pablo le está hablando a creyentes y son advertencias, no los está acusando de estas cosas, simplemente son advertencias, le está hablando a creyentes. Si algo sucedió en tu vida antes de conocer al Señor, no puedes tomar lo que voy a decir y decir, me tengo que divorciar de esta persona porque estamos viviendo en fornicación. No se vale. ¿Ok? Tengo que aclarar eso. Si llegaste al Señor, llegas con todas las maletas que traías. ¿Sí? Entonces, y no puedes deshacer de la maleta de tu esposo o esposa. Entonces Pablo, hablándole a los creyentes, está tratando de ayudarles para que no cometan estos errores. Antes de actuar, antes de tomar una decisión, Pablo nos diría hoy, si estaba aquí, tienen que saber esto: apártense de fornicación. Y no solo es entre dos personas que no están casadas, sino que fornicación aplica a todo lo siguiente: adulterio, homosexualidad, lesbianismo, relaciones sexuales con animales, relaciones sexuales con parientes cercanos, relaciones sexuales con un hombre o una mujer divorciado, según Marcos 10, 11 y 12. Ahorita lo explico. Entonces esa palabra fornicación aplica a todo ese rango de cosas. Y la Biblia es muy clara que las relaciones sexuales solo deben de existir entre un hombre y una mujer que están casados legalmente. Tengo que decir esa última palabra, legalmente. Casarte en una iglesia no quiere decir que estás legalmente casado. Legalmente estoy hablando de ir delante del civil y casarte ahí. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que obedezcamos las leyes de este mundo. Y es lo que requiere. De hecho, que puedes casarte por el civil, y lo hemos hecho aquí con varias parejas, ¿no? Casarte por el civil y todavía no casarte por la iglesia, y estás bien delante de los ojos de Dios. Pero es eso, y es un hombre que es hombre de nacimiento, lo tengo que decir también, y mujer de nacimiento, no que era un hombre y ahora es mujer, y pues es que dijiste que hombre y mujer, ¿no? No, es un hombre y una mujer. Si tú no estás casado legalmente con una persona y tienes relaciones sexuales con ellos, entonces estás fornicando. Estás fornicando. Si tú no estás casado y estás teniendo relaciones con una o varias personas que no es tu esposa, tu esposo, estás fornicando, según la palabra. Si tú estás involucrado en relaciones con una o varias personas de tu mismo sexo, estás fornicando. Sé que eso es muy prevalente hoy en día. Si tú estás teniendo relaciones con bestias o parientes cercanos, eso también es considerado fornicación. Se describe de esa manera porque obviamente estaba sucediendo. Tal vez te da asco al oírlo, pero hay gente que lo estaba haciendo. Entonces Pablo lo tuvo que decir. La definición de esa palabra va más allá de eso. Usa una sola palabra, pero ellos entendían lo que estaba diciendo. Si tú te involucras con alguien que se ha divorciado, aparte de por causa de adulterio, entonces estás fornicando. No son mis palabras, te lo leo, es Marcos capítulo 10, lo puedes anotar. Marcos capítulo 10, versículo 11 y 12, dice: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Dice, y la mujer, si repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esa palabra repudia, tienes que saber lo que quiere decir. Es liberar, o es dejar ir, o es despedir por una razón aparte de adulterio. Si lo estás haciendo, estás fornicando, según la definición de la palabra
fornicar. Pablo o Jesús, discúlpame, en Marcos lo tuvo que decir. ¿Sabes por qué? Porque los fariseos, los judíos que le habían agregado un montón a la ley, habían puesto ciertas cosas dentro de la ley de ellos para darte el permiso a dejar a tu pareja. Si quemaba los frijoles, podías tú ver la lista, ahí está, número 12, adiós, ¿sí? O si no llegaba a tiempo en la noche, mira, el 15 dice esto, entonces lo dejabas. O cualquier cosa que tú quieras, incompatibilidad, ya no somos compatibles, ¿sí? Ya no era como al principio, entonces la voy a dejar. Buscabas ahí donde decía la ley, ok, aquí está, entonces ibas y presentabas tu carta de divorcio y ya ahora te buscabas a otra. No se vale. No se vale. Si no es por adulterio, no se vale. Ahora, la palabra habla y parece ser que como que le da una salida al abandono, si alguien te abandonó. Pero eso no es entre creyentes, ¿ok? Eso no es entre creyentes. Entonces a veces lo vemos y decimos, mi salida. No lo es. No lo es. Tienes que leer la palabra bien. Entonces Pablo les da toda esta lista y no puedo dejar fuera lo último. Si estás involucrado en cualquier tipo de pornografía, de pornayo, estás fornicando. Y Pablo les dice estas cosas, inspirado por el Espíritu Santo, escribe para saber, porque sabía, discúlpame, la influencia de la cultura griega y romana en este tiempo, en esta época. Aquí está la cosa. Si no tenemos parámetros, si no tenemos instrucciones de Dios, entonces vamos a hacer lo que queremos. Y al rato vas a decir, pues se vale, me gusta, y lo vas a hacer. Por eso es que Dios nos da esa instrucción, por eso es que Pablo empezó hablando de esas instrucciones. Más allá, tenemos a un enemigo, ¿a poco no? Y ese enemigo quiere destruir lo que Dios inventó. Lo que Dios inventó en el principio, el enemigo quiere deshacer eso, el matrimonio. Dijo un pastor, lo único que nos queda del huerto de Edén es el matrimonio. ¿A poco no es cierto? ¿Qué más queda de eso? Todo cambió, pero lo único que queda es que Dios ya los había unido y les permitió salir del huerto sin exterminarlos a los dos para vivir una vida juntos. El enemigo odia el matrimonio. Pablo empieza y dice, santifíquense por apartarse de fornicación. Y luego sigue con versos 4 y 5. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La palabra esposa, y si tienes otra traducción, tal vez va a decir vaso o vasija, algo así. Algunas traducciones dicen cuerpo en lugar de esposa, pero creo que Reina Valera lo tradujo bien. Trata a tu esposa en santidad y honor. Les recuerdo, es importante que lo sepas. De hecho, ve conmigo ahí a Tesalónica, a Corinto, en tus mentes. Piensa en el libertinaje que había, en el desenfreno y la corrupción sexual en ese tiempo. Pablo está escribiendo de Corinto, donde estaba el Acro Corinto, era un monte donde estaba el templo de la diosa Afrodita. Y la diosa Afrodita era la diosa del sexo, del amor, de la belleza, de todo eso. Y es entendido, aunque discuten entre ellos mismos, los teólogos, que eran entre 1,000 a 3,000 prostitutas que se reunían ahí para alabar a esta diosa. Y lo que hacían en las noches es que bajaban y buscaban su víctima. Y no eran solo mujeres, sino que había varones o prostitutas masculinas. Más allá, lo más triste, lo estudié, lo estaba viendo.
Niños de edades de 13 a 20 años era lo que buscaban los hombres para alabar a esta diosa. Entonces, pensando en eso, pensando en lo que Pablo sabía era la influencia de esa cultura, no era fuera de lo común ver a un hombre en su casa por el día y con una prostituta en la noche. Era parte de su alabanza. Y por eso es que él le dice aquí, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en amor o en honor. La idea de santidad y honor, esa palabra santidad es la misma de santificación, de apartar, que acabamos de ver. Es la misma palabra en el griego. Pero la idea era de purificar a tu esposa, de valorar a tu esposa a pesar de lo que veías en la cultura. Tal vez no lo vemos aquí tan abiertamente, pero ¿sabes qué sucede en nuestra ciudad? Rumbo a León hay un lugar que dice masajes, pero está una mujer así vestida como invitándote. ¿Masajes? O sea, ¿de veras? ¿Por qué tienes que estar vestida así para darme un masaje? No he ido, no vayan a creer. No entré, pero dije, no puede ser. Me imagino lo que está sucediendo allá adentro. ¿Sí? Purifica a tu esposa, valora a tu esposa, porque todo lo demás te dice lo contrario. Vean cómo verso 5 está ligado con 4, dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No en pasión de concupiscencia, se escucha fuerte, pero de nuevo recuerda la cultura, la devaluación de la mujer. Aquí les está diciendo Pablo, les dice, ama a tu esposa, respétala, aparten a su esposa para honrarla, no meramente para tu satisfacción y complacencia suya. O sea, tu esposa no está ahí solo para darte tus pasiones, solo para cumplir con tus fantasías. No está ahí para eso. Ahora, sé que tenemos en la audiencia jóvenes, pero es importante que lo sepas. Dios creó el sexo. Es algo bueno, es algo que se divierte uno con, siempre y cuando lo estás haciendo dentro de los parámetros que Dios te ha dado. Aparte de eso es sucio. Aparte de eso es asqueroso. Aparte de eso te mancha y te tacha tu vida por el resto de tu vida. Así pasa. Yo no tuve ¿qué es la palabra que busco? El privilegio de saber esto antes de conocer a mi esposa. Entonces yo llegué a conocer al Señor de 22 años y ya había hecho un montón de cosas. Pero gracias que Dios perdona y restaura. Ama a tu esposa, respétala. En este tiempo el sexo se había convertido en algo que no tenía sentido de amor y de honor. Lo hacías solo para agradarte. Se había convertido en algo que era solamente para tu satisfacción y para alabar a la diosa Afrodita y a muchas más. Les dice, miren, los gentiles hacen eso. Los gentiles están involucrados en esas cosas. Ustedes santifíquense, apártense de eso. Y al final hablamos del por qué apartarse, porque que yo te diga no es lo suficiente, sino que tienes que saber por qué. Y al final hablamos de por qué apartarse. Verso 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. En contexto de lo que está hablando aquí Pablo de fornicación, tomando en cuenta el pensamiento de versículo 3 a 5,
Y aquí más en versículo 4 a 5, que cada hombre honre a su propia esposa, les dice que nadie agravie o sobrepase los límites, es esa palabra, y engañe. Esa palabra es literalmente aprovecharse de. Entonces les está diciendo que nadie sobrepase los límites o se aproveche de la mujer de su hermano. Les dice, el Señor es vengador de todo esto. Ese versículo te puede dar paz o terror, depende de quién eres. Cuando dice aquí que el Señor es vengador de todo eso, depende de dónde estás. Si tú eres la víctima, pues tú puedes confiar que Dios cuidará de ti y tratará con el transgresor. Para ti hay paz, paz. Dios es el vengador de todo. Tú no tienes que levantar la mano. Dios lo hace. Pero, si tú eres la persona que anda engañando, si tú eres la persona que anda aprovechándose de otras personas, que anda fornicando, pues un gran temor te debería de dar. En contexto estamos hablando de las mismas cosas. No ha dejado el tema de fornicación. Entonces, si lo que describí es para ti, si lo que describí te encuentras tú esta mañana involucrado en esto, te tengo que decir que terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. No te quiero asustar, te quiero advertir, te quiero ayudar. Hebreos dice, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Él se va a encargar de todo. Termina hablando de la fornicación y del pecado sexual en verso 7. Dice, pues no los ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahí está esa palabra otra vez más. Pablo sabía la influencia de la idolatría griega. Ya les comenté un poquito de eso. Del libertinaje del romano. Y les dice, Dios no nos ha llamado, hermanos, hermanas, casi que lo oigo rogándoles a vivir vidas apartadas, sino que santificadas. Ahora, quiero ser muy claro y intencionado en esto. La palabra santificación, que vimos que la usó en versículo 3, en versículo 4 y aquí en versículo 7, la misma palabra, no implica, porque puedes llevar esa palabra hasta el otro rumbo, esa palabra no implica apartarte para no tener contacto con el mundo, ¿ok? No está hablando de eso. No está hablando de eso, sino que apartado, como les dije, para un uso específico. Significa vivir en un mundo inmundo y resplandecer en medio de las tinieblas. ¿Qué dijo Jesús en Juan 17? No los saques del mundo, sino que santifícalos. ¿Y cómo los va a santificar? Con su palabra. Es lo que dice Juan 17. No te está pidiendo que te apartes, que te pongas en tu burbujita cristiana, que nada lo puede penetrar, sino que vivas tú en un mundo que es inmundo, representando a Dios, ejerciendo el Espíritu Santo en tu vida. Discúlpame. Significa ser diferente, que haya una diferencia notable entre la manera que tú conduces tu vida y la del incrédulo. Créeme, eso, si lo haces, va a hablar más fuerte que cualquier cosa que pueda salir de tu boca. Eso va a causar que alguien te pregunte, oye, ¿qué onda contigo? ¿Por qué veo una paz en tu vida? ¿Por qué veo que tú honras a tu esposa? ¿Por qué veo que tú no andas con los demás en los centros nocturnos? ¿Qué onda contigo? Y luego tú ahora puedes decirle por qué. No es ir a estar con ellos, es que les voy a ir a ministrar ahí en donde estamos. No te metas en eso, por favor. Es excusa. Ahora, de verso 9 a 12, tenemos otras advertencias que afectaban a la iglesia, que plagaban a la iglesia.
vamos a hacer esto, vamos a saltar verso 8 porque quiero terminar con ese. Se los leo y luego terminamos con él, pero dice, así que el que desecha esto, no desecha al hombre sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Terminamos con ese versículo, pero síganme a versículo 9. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Si había algo en que la iglesia de Tesalónica se había sacado un 10, era en amor. Era una iglesia amorosa, era gente que representaba al Señor de esa manera. Aquí usa la palabra, así lo viste, pero acerca del amor fraternal. Esa palabra es fileo, de donde viene la palabra Filadelfia, de que es la ciudad del amor fraternal. Filadelfia. Pero esa palabra Filadelfia, el amor fraternal, describe un cierto tipo de amor. Este es un amor entre amigos, entre hermanos. Es un amor bondadoso y cariñoso. Que quieres tú a esa persona, que le abrazas a tu hermano, que abrazas a tu mejor amigo o lo que sea y dices te amo. Ese es un amor fraternal, es un amor fileo. Les dice, no tengo por qué escribirles de esto. O sea, lo están haciendo, es notable. Todos, ya nos lo dijo en capítulo 1, ¿no? Fe, esperanza y ¿qué? Amor. Eso es notable en sus vidas. Todos lo saben. Pero se me hizo interesante que les dice esto, pero verso 10, os rogamos que abundéis en ello más y más. ¿Sabes lo que me indica esto? Esto me indica que si no lo ejerces o no lo practicas, lo pierdes. No es como que puedes llegar y decir, pues ya amé lo suficiente, ya estoy bien. No, es abunda más y más. Pablo los anima a que intencionalmente, y creo es la palabra que quiero que tengas en tu mente, que intencionalmente busques oportunidades para amar. Busca oportunidades para ser cariñoso, para ser generoso con los demás. O sea, abunda en estas cosas. ¿Por qué? Porque si no caminas te sientas. Y él no quería eso en la vida de los tesalonicenses. Ahora, ¿siguen abrochados? Porque aquí viene otra serie de cosas. Verso 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Este versículo habla de 3 cosas que afectaba a la iglesia. Tranquilidad, si tomas notas, escríbelo. Tranquilidad, ocuparse en sus propios negocios y trabajar. 3 cosas importantes. Vamos a ver cada una individualmente. Dice, procurar tener tranquilidad. Esto es literalmente mantener paz, llevar una vida silenciosa, una vida tranquila. ¿Te describe? ¿Te describe o eres como la gallina que le acaban de descuellar? Y que creo mi mamá me decía que eso hacían. ¿A quién le tocó hacerlo? ¿Alguien? Ok, hay algunos. Pero la agarras y ¿qué pasa con la gallina? Anda para acá y para allá y para acá. Y eso no describe tranquilidad. Eso describe totalmente lo opuesto. Mantén una vida de paz, de tranquilidad. Creo que tal vez otras versiones dice de silencio. De silencio. ¿Por qué creen que les dice esto Pablo? ¿Recuerdan la palabra que le di al libro de Tesalonicenses en la imagen? Perspectiva, ¿no? Porque Pablo quería que tengan
la perspectiva correcta, y cuando tienes la perspectiva correcta, pase lo que pase, no te vas a encontrar como esa gallina, sino que te vas a encontrar tranquilo. Si es cierto que Jesús regresa, si es cierto que Jesús va a venir por ti, si tu vida es una vida que está fijada en el regreso inminente de Jesús por su iglesia, entonces ¿por qué andas todo ansioso? Es lo que les diría Pablo. Casi que lo oigo diciendo, mira, el mundo anda todo ansioso, anda todo preocupado, tú ve y vive una vida tranquila. Es que no sabes lo que está pasando con mi trabajo, con esto, con lo otro, con mi familia, con mis hijos. Tal vez yo no lo sé, pero ¿crees que Dios no lo sabe? Dios lo sabe. Y Dios te ha pedido que vivas una vida tranquila. De vez en cuando doy la imagen de la montaña rusa, ¿no? De emociones. O sea, un día andas bien porque mi familia anda bien, mi esposo anda bien, y el otro día ya no hayas qué hacer y vas para acá. Y no te describe eso. Y Pablo aquí les está diciendo, tengan una vida, procuren tener tranquilidad. Que tu vida refleje lo que crees. De hecho, que creo que no les di el nombre del mensaje, ¿verdad? Se los doy. Vive como lo que crees. Ese es el título de hoy, discúlpame. Que tu vida refleje lo que crees. Piénsalo. Piensa en todo lo que te trae ansiedad a tu vida, todo lo que te trae preocupado y molesto y que hasta te roba el sueño en las noches. Si Jesús llega hoy, en este momento, ¿te va a importar? O sea, va a llegar el Señor por ti en las nubes y le vas a decir, pero espérate, porque deja arreglo estas cosas. No. Yo creo vas a soltar todo lo que traes y decir, vámonos, ya no te va a importar. Pero no vivimos con esa perspectiva, vivimos con una perspectiva que solo este mundo es lo que importa. Entonces, andas todo ansioso y no se vale. Les dice, procura o esfuérzate seriamente, sé ambicioso en tener tranquilidad. Requiere que te esfuerces a eso. Porque la vida te tira un montón de cosas, ¿no? Y te avienta un montón de cosas que te quieren robar la paz. Vive una vida, procúralo. Y luego dice, está pesado esto, ocuparos en vuestros negocios. No creo que necesita mucha explicación esa porción. Pero, por si no lo entiendes, te lo voy a decir en otras palabras. No te metas en asuntos que no son tuyos. No andes de chismoso o chismosa. Si tú acostumbras ahí donde vives salir a las 6 de la tarde para juntarte con las demás comadres de tu colonia para hablar de todas las personas en la colonia, ahí no te estás preocupando en tus negocios. No andes preguntando de la vida de otros solo para saber. Lo que les está diciendo. Oye, ¿sí qué pasó con aquella persona? O sea, lo vi como un poco... ¿Por qué preguntas? Si alguien te pregunta eso, ¿por qué preguntas? ¿A ti qué? Es como le dijo Jesús, ¿no? A Juan. Discúlpame, a Pedro. ¿Y Juan qué? ¿A ti qué? Tú sígueme, tú haz lo que yo te he dicho que hagas. Y con todo cariño lo tengo que decir, con todo amor. Y ustedes entendiendo que yo batallo con esto también, les tengo que decir lo siguiente. La área que como padres batallamos mucho es meternos en las vidas de nuestros hijos adultos. Yo batallo con eso también, Entiendo. Yo tengo un hijo de 19 años que vive aproximadamente 1200 kilómetros de distancia de mí. Y casi diario
quiero darle consejos, ayuda, decirle qué hacer, pero ¿sabes qué? No es mi lugar. A lo menos que Él me lo pida. Pero ¿sabes que porque no nos hemos entremetido en su vida, porque lo hemos dejado que Él haga lo que Él va a hacer, y cuando Él caiga le ayudamos a levantarlo, a sacudirlo, Él ahora estamos viendo que, ¿sabes qué? Nos habla para pedirnos consejo. Oh, aprovechalo, aprovechalo. Y no me puede decir, es que no amas a tu hijo, por eso no te metes en su vida. No me conoces. Lo amo, pero él ya se fue de mi casa. Entonces él está viviendo su vida como él quiere, y sabes, la mejor cosa que yo puedo hacer es orar por él y esperar esas oportunidades donde él me da para, déjate digo, un poquito, y no las da. Mira, si tu hijo está casado, amor diría, déjalo solo, no te preocupes por sus negocios, déjalo solo, no es tu lugar. Dejará a su padre y a su madre, ¿y qué va a hacer? Se va a unir con su esposa, ¿no? No te metas. No te metas en sus vidas, no te ocupes en los negocios de otras personas. Él o ella se casó con su cónyuge, no contigo. Dios nos está sentando en su pierna, nos está diciendo unas cosas un poco fuertes. Ahora, si tu hijo es adulto y no vive contigo, eso, mira, si eres adulto y vive contigo, entonces tú como hijo adulto tienes la responsabilidad de someterte a tus padres, porque estás en su casa. Si no te gusta, entonces salte. ¿Ok? No sé cuántas veces me ha venido la gente y me dice, ¿es que puedes hablar conmigo y mi hijo? Sí, ¿cuántos años tiene? Pues 27. ¿Y dónde vive? Pues ahí en la casa. Y quiero que llegue a las 9 de la noche y no llega. No se vale. No se vale. Pero, si eso es, yo le diría al joven, sométete a tu mamá. No, tengo 27 años, salte. Es un círculo vicioso, ¿no? Salte, no me salgo, no hago, y es un desastre. Pero si tu hijo es adulto y no vive contigo, entonces déjales vivir. Déjales vivir, déjalos que ellos hagan lo que van a hacer. No te metas en sus vidas, a lo menos que ellos te dejen, que ellos te den esas oportunidades para hablarles, pero ocúpate en tus negocios. Es lo que les está diciendo Pablo. ¿Y saben por qué? Porque normalmente nos roba paz y nos roba tranquilidad y estamos viviendo vidas que no son tranquilas. Mi hijo esto y mi hijo lo otro, y pasó esto y pasó lo otro, y mi niña ya no. Hace poco en Irapuato vino una familia y me dice el señor, 14 años la niña, a ver si no escucha el video, me dice, tienes que hablar con ella, anda 14 años y ya no viene, y anda con el varón, y creo que ya les comenté una vez, y cada otra palabra era una como maldición. Y le digo, amiga, pues ¿por qué va a querer estar en la casa contigo? O sea, mira cómo le hablas, mira la manera en que le hablas a tu hija, o sea, no va a querer estar contigo. Y él andaba todo ansioso, ¿sí? Pero no era un buen ejemplo. Entonces te roba paz y ya no tienes una perspectiva vertical. Y más allá todo el mundo te ve. La tercera cosa, vamos a hablarlo rápido. Trabaja con tus manos de la manera que os hemos mandado. Evidentemente había gente ociosa en la iglesia, gente floja, que buscaba aprovecharse de los demás. Les decía, pues es que si ustedes se ganaron el 10 en amor fraternal, pues págame la renta, ¿no? O dame. Y había gente de esa manera y Pablo dice, no. Trabaja con tus manos de la manera que les hemos mandado. Pablo había sido un ejemplo de eso.
Este era un gran problema que en segunda de Tesalonicenses lo vamos a ver otra vez. Pablo les va a decir esto. Les dice, mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. O sea, esto se había desprendido en la iglesia y de repente ahora ya andaba gente solo pidiendo y no trabajando. Y les no, ponte a trabajar, amigo. Ponte a trabajar, haz algo. Trabaja, porque sabes, proveer con tus manos para tu familia es uno de los más grandes privilegios que tenemos. Es de poder aportar a la familia y sacar a los hijos adelante, y lo demás es bueno trabajar, dice Pablo, trabaja. Y después de todo esto lo que hemos visto, Pablo les dice, no anden fornicando, dejen eso atrás, apártense, no anden ansiosos, no anden de chismosos, trabajen. ¿Con qué fin? Verso 12, con el fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esta es la meta, esta es la razón para que os conduzcáis, o otra vez usa esa palabra para andar, para que anden honradamente y sean ejemplo a los demás y para no necesitar nada. ¿A poco no sería más padre dar que estar necesitando un montón de cosas? Todo lo que necesitas lo encuentras en una relación con Cristo, ¿no? Para que no tengas una necesidad de nada, obedece estas cosas. Tal vez dices, necesito más satisfacción en mi vida, me busco otra mujer o una prostituta o algo en el internet. No es necesario si estás viviendo verticalmente, si estás viviendo con que Jesús puede regresar en cualquier momento. No es necesario. Necesito entrometerme en las vidas de los demás. Puedo andar de ocioso sin trabajar, etcétera. No lo necesitas si estás viviendo como si Jesús regresaba hoy. Y es lo que les está diciendo. Estas eran cosas reales que sucedían en Tesalónica y aunque estamos separados por 2000 años, creo que estas cosas siguen plagando tanto a la humanidad como a la iglesia, ¿no? Son cosas que vemos hoy en día. Y verso 8, regresen conmigo. Así es que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Quise terminar con esto porque, aunque lo menciona en la área de fornicación, en la porción de fornicar, creo que aplica a las otras cosas que hemos visto. ¿Estás viviendo como lo que crees? Es la pregunta de hoy. Pablo no estaba acusando a los recipientes de esta carta con pecados específicos, no lo estaba haciendo y no lo hago yo tampoco. O sea, no te estoy acusando a ti personalmente. Pablo no sabía. Al contrario, Pablo lo escribe porque, como lo he mencionado, la cultura, la influencia y el mundo a su alrededor los clamaba, les quería jalar. Y salía la vecina chismosa y dice, y dice Pablo, no te metas con ella, déjala. Dice Proverbios, el que anda en chismes descubre el secreto. Y dices, pues eso quiero, por eso lo hago, quiero descubrir el secreto. Pero dice esto, dice, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Proverbios 20:19. Pablo les dice, si desechas lo que te digo, no me desechas a mí, no estás desechando al hombre, sino que a Dios. Tengo una responsabilidad de compartirlo, de decirte lo que dice la Biblia. Si no te gusta, entonces ten en mente que no me rechazas a mí, rechazas a Dios. Pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Sí lo viste? Al final de verso 8, tenemos que terminar con esperanza. Dios nos ha dado a su Espíritu Santo. Quiero que sepas que si te encuentras enredado en fornicación, no importa en qué área, Dios te ha dado su Espíritu Santo para que camines en
amor, en gozo, paz, amabilidad, gentileza, dominio propio, que habla mucho de eso. Dios te lo ha dado, arrepiéntete, que significa darle la espalda a tu pecado y pídele perdón. Si tú te encuentras en una vida ociosa, una vida chismosa o constantemente ansiosa, quiero que sepas que Dios te ofrece su Espíritu Santo. Señor, dame, no tengo paz. Pues el fruto del Espíritu, según Gálatas 5, es amor, paz, gentileza, bondad. Dios te lo ofrece. Recibe las instrucciones de Pablo y aplícalas a tu vida hoy. Amén. Vamos a orar.